las aplicaciones a estudio de funciones. En el estudio de funciones vamos a ver qué nos dice la derivada respecto del crecimiento y decrecimiento de la función que derivamos, de la f. Vamos a ver qué nos dice f' respecto del crecimiento y del decrecimiento de f. Vamos a ver a través de la derivada si la función f tiene extremos relativos y absolutos. Vamos a averiguar cuáles son. Vamos a ver si la gráfica de la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo y si tiene puntos de inflexión. Y después, bueno, vamos a seguir, supongo que en la próxima clase, con regla de L'Hopital, aproximaciones lineales, aproximaciones mediante funciones polinómicas. Vamos a ver después dos teoremas muy importantes de aplicaciones de la derivada. Muy importantes. Entonces, estudio de funciones. La derivada, como les dije hace un segundito, nos va a permitir determinar si una función es creciente o decreciente en determinados intervalos, si es toda creciente, si es toda decreciente, si en qué intervalo, si en algunos intervalos es constante o no. Todo eso lo vamos a saber con este criterio. Criterio de crecimiento y decrecimiento de funciones. El criterio dice lo siguiente. Dice que si tenés una función f que es derivable en un intervalo abierto a b, entonces, si la derivada primera es mayor que 0 para todos los x, para todos los valores de x que pertenecen a este intervalo AB, entonces esta función f es creciente en AB. El signo de la primera derivada relacionado con el crecimiento de la función. Si el signo de la primera derivada es positivo, entonces en un intervalo, entonces en ese intervalo la función es creciente. Si por el contrario el signo de la primera derivada es negativo en todo este intervalo AB, para todas las x en este intervalo AB, entonces la función es decreciente en ese intervalo. Gráficamente. Ahora lo vamos a ver analíticamente, por supuesto, ¿no? Fíjense. Veamos acá en estos intervalos. Vamos a ver en el intervalo AD tenemos los intervalos AB, BC y CD. Observemos lo siguiente. Fíjense en este intervalo AB. Ustedes ya vieron crecimiento y decrecimiento de funciones en matemática 1, ¿no? ¿Respuesta? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, ya vimos. Bien. Entonces, a ver, esto está estrechamente relacionado con la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en cada uno de los puntos de los intervalos. Fíjense que en el intervalo AB, si vos tomás, por ejemplo, este punto y cualquiera de los puntos sobre la gráfica de la función en este intervalo AB y trazás la recta tangente, acá solamente segmentos de la recta, no pedacitos, y trazás pedacitos de las tangentes, fíjate que las tangentes en todos estos puntos va a tener signo positivo. Si la tangente tiene signo positivo, quiere decir que la función derivada evaluada en ese punto, que es la pendiente de la recta tangente, es mayor que 0, es positiva. En el intervalo BC, si en cualquiera de los puntos que eligen sobre la gráfica de la función trazan la recta tangente, la pendiente de cualquiera de las rectas tangentes que tracen en cualquiera de estos puntos, las pendientes son negativas.
Si las pendientes son negativas, como la pendiente es la derivada de la función evaluada en cada uno de estos puntos, el signo de esa derivada va a ser menor que 0, va a ser negativo. Y en CD, fíjense que al igual que en AB, las rectas tangentes a cualquiera de los puntos sobre la gráfica tienen pendientes positivas. ¿Qué significa que tenga pendiente positiva? Que la derivada en cualquiera de estos puntos va a ser mayor que 0, que tiene signo positivo, estrechamente relacionada con esto desde lo gráfico. Observar que lo que acabo de decirles, el signo de F' es positivo en AB y en CD, en los que la función es creciente. En el intervalo AB la función es creciente, en el intervalo CD la función es creciente. ¿Por qué acá les puse el signo de F' es positivo? Bueno, lo veo por las rectas tangentes. Veo que cada una de estas rectas tangentes tiene signo positivo, o sea, que F' tiene signo positivo, y lo mismo es CD. Y acá les puse el signo de F' es negativo en el intervalo BC, el signo es negativo porque si observás en el gráfico, las rectas tangentes tienen pendiente negativa, quiere decir que el signo de F' es negativo. Acá en BC, la gráfica de la función, mejor dicho, la función es decreciente en el intervalo BC. Esto desde lo gráfico para verlo. Ahora, analíticamente, por ejemplo, en este ejemplo te piden indicar en qué subconjuntos del dominio es creciente o decreciente esta función polinómica. Lo primero que haces siempre, cuando trabajas con funciones, para saber con qué valores reales están trabajando, es determinar el dominio de la función. Bueno, en los polinomios ustedes saben que el dominio de una función polinómica son todos los reales. Podés poner cualquier valor acá, no tenés ningún tipo de problema. El dominio de F son todos los reales. Entonces vamos a ver en reales en qué intervalos es creciente, en qué intervalos es decreciente esta función. ¿Cómo haces? Calculás la derivada. F' de x es 3x al cuadrado, la derivada de x al cubo, menos la derivada de 9x al cuadrado es 18x, más la derivada de 15x es 15, y la derivada de 3, la derivada de una constante, es 0. O sea que esta es la función derivada. Ahora, tengo que determinar en qué subconjuntos de su dominio, ahora estoy hablando de la función derivada, en qué subconjuntos de su dominio, que son los reales también, la derivada es mayor que 0 y para qué subconjuntos la derivada es menor que 0. Una forma de hacerlo es la siguiente. Y ahora a continuación les voy a decir otra forma de hacerlo, que es la forma en que vamos a utilizar. Esta forma, que les voy a decir ahora, es válida, y se las digo porque si van a los libros, en muchos libros van a encontrar esta forma, para que no les resulte una cuestión desconocida. ¿Qué haces para determinar en qué valores de x esta función es mayor que 0 y esta función es menor que 0? Lo más sencillo es factorizarla. Es un polinomio, lo factorizás. Factorizado te queda 3 por x menos 1 por x menos 5. Buscas las raíces y este 3 es este 3, que es el coeficiente de la x al cuadrado. Bueno, entonces, ¿el signo de f' de qué depende? Depende del signo de los factores. 3, obviamente, es un valor positivo. O sea que va a depender del signo de x menos 1, uno de los factores que intervienen en este producto, y del signo de x menos 5,
el otro de los factores que intervienen en el producto. Entonces yo digo, bueno, esta es la forma, la expresión de la derivada cuando la factoricé. Entonces digo, bueno, la derivada va a ser mayor que 0 si y solo si x menos 1 y x menos 5, ambos factores del producto, son ambos mayores que 0. Más por más es más. La derivada va a ser positiva. Y esto va a ocurrir si y solo si, ¿qué pasa? Acá tengo un problemita porque estoy con otra computadora porque la mía finalmente colapsó. Tengo un problemita que no leyó bien. Ahora mientras lo leo les digo. Entonces les decía, la función derivada va a ser mayor que 0 si estos dos factores son mayores que 0. Y cuando x menos 1 es mayor que 0, cuando x es mayor que 0, mayor que 1, perdón. Y cuando x menos 5 es mayor que 0, cuando x es mayor que 5. Pero también la derivada va a ser mayor que 0 cuando estos dos productos sean menores que 0, porque menos por menos es más. ¿Y esto cuándo va a ser? Cuando x sea menor que 1 y cuando x sea menor que 5. Entonces, en conclusión, la derivada es mayor que 0 si y solo si x es mayor que 5 o x es menor que 1, lo cual implica que la función crece en el intervalo menos infinito 1 y en el intervalo 5 más infinito. En estos dos intervalos, la función crece. ¿De dónde deduje esto? De este análisis que hice anteriormente. Ahora, ¿cuándo la derivada va a ser menor que 0? Cuando uno de los factores del producto sea mayor que 0 y el otro sea menor, o cuando este sea menor y este sea mayor. Eso es lo que escribí acá. Este producto de estos dos factores, x menos 1 y x menos 5, va a ser menor que 0 cuando x sea menor que 1 y x sea mayor que 5, o cuando x sea mayor que 1 y x sea menor que 5. En definitiva, la derivada va a ser menor que 0, la derivada va a tener signo negativo cuando las x estén entre 1 y 5, cuando las x estén en este intervalo. Por lo tanto, en conclusión, f decrece en el intervalo 1, 5. Esta es una de las formas de analizar desde lo analítico, desde el cálculo, cuando una función es mayor que 0, cuando una función es creciente y cuando una función es decreciente. Otra forma de hacer este análisis, que como les dije hace un momentito, es la que vamos a utilizar. Si alguien quiere utilizar esta manera, es válido, por supuesto. Otra forma es hallar los intervalos en donde la derivada es mayor que 0 o donde la derivada es menor que 0 de la siguiente manera. Encontramos el dominio de f' y calculamos f' de x. Hasta acá ninguna novedad, es lo mismo que esto. Hallamos el dominio de f y calculamos la derivada. Hasta ahí, exactamente lo mismo. Ahora, lo que sigue, acá es distinto. Vamos a determinar los valores de x que hacen que la derivada sea igual a 0. Entonces, acá utilicé la derivada, la expresión de la derivada ya factorizada, porque me conviene, porque es más fácil, lo cual no quiere decir que ustedes no lo puedan obtener desde acá, sin factorizar.
También lo podés hacer, porque como esta es una función cuadrática, podés usar Bhaskara si querés. Bueno, yo utilicé la expresión de la derivada factorizada porque ya la tenía. Dije, bueno, ¿cuándo la derivada va a ser igual a 0? Fácil. Cuando x menos 1 sea igual a 0, o sea, cuando x sea igual a 1, o cuando x menos 5 sea igual a 0, o sea, cuando x es igual a 5. Acá tengo los dos valores que hacen que la función derivada se haga 0. Cuando x es 1, la derivada es 0, porque 1 menos 1 es 0, todos productos 0. Cuando x es a 5, la derivada es 0, porque 5 menos 5 es 0, todos productos 0. Acá tengo estos dos valores. ¿Qué hago con estos dos valores? Divido el dominio de f de la función en intervalos abiertos que van a estar definidos por estos dos valores que encontré. Estos intervalos van a ser, entonces, el dominio era todos los reales. El dominio de la función eran todos los reales. Entonces, el dominio de la función, que son todos los reales, te quedan divididos en 3 subintervalos abiertos. Desde menos infinito hasta 1, de 1 hasta 5 y de 5 hasta más infinito. No estoy considerando en esta cuestión de crecimiento y decrecimiento ni el 1 ni el 5. No los estoy considerando. Intervalos abiertos. ¿Por qué intervalos abiertos? Porque el criterio de crecimiento y decrecimiento me habla de intervalos abiertos. Entonces, estamos acá, intervalos abiertos. Y una vez que determino estos intervalos, lo que hago es ver qué signo tiene la derivada en cada uno de estos intervalos. ¿Cómo hago esto? Bueno, en cada uno de estos intervalos tomo lo que se llama un valor de prueba, un punto cualquiera de estos intervalos, valor de prueba. Si la derivada en cualquier punto que yo tome, ponele acá tomé 0, tomé. Yo la derivada, que acá tengo la expresión, la calculo en 0 y me va a dar un determinado signo. Ese signo que tenga la derivada en 0, por ejemplo, va a ser el mismo signo que tenga la derivada en todo este intervalo. Lo mismo va a ocurrir acá y lo mismo va a ocurrir acá. Te armás una tablita, decís, bueno, los intervalos en los que voy a ver qué signo tiene la derivada son en menos infinito 1, 1, 5 y 5 más infinito. Valor de prueba. Acá tomás el que te guste más, el que te resulte más cómodo. Yo tomé 0, pertenece a menos infinito 1, tomé 2, pertenece a 1, 5, y tomé 6, que pertenece a 5 más infinito. Calculé la derivada en 0, y me dio un valor positivo. Hice la cuenta. F' en 0. Hice la cuenta. F' en 0. A ver, te queda 3 por menos 1 por menos 5, o sea que te da un valor positivo. El signo de la primera derivada en 0, positivo. Quiere decir que en todo este intervalo el signo de la primera derivada va a ser positivo. 2. Calculé la primera derivada en 2. Me dio signo negativo. Quiere decir que la derivada en todo este intervalo va a tener signo negativo. Y después hice lo mismo con el 6. Calculé la derivada en 6, me dio un valor positivo. Quiere decir que en todo este intervalo la derivada tiene valor positivo. ¿Y qué me dice esto? Bueno, por el criterio del crecimiento y decrecimiento de funciones, esto me dice que la función es creciente en menos infinito 1 y en 5 más infinito, porque el signo de la derivada es positivo. Y me dice también
que la función es decreciente en el intervalo 1, 5, porque el signo de la derivada es negativo. Antes de pasar al ejemplo 2, lo dejo acá un momentito, así lo terminan de ver y me dicen si tienen alguna duda, o si me voy a la anterior. Díganme, ustedes díganme. Sí, el cuestionario se corrige después de las 21. O sea, las respuestas de todos los cuestionarios las van a tener siempre después del horario de cierre. Bueno, ¿ninguna pregunta de esto? Necesito que alguien me conteste para asegurarme de que me están escuchando y de que estoy presentando. No, profe. Bien. Sigo. Segundo ejemplo. Este ejemplo es distinto fundamentalmente porque el dominio de la función f, a la que tenés que calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento, no son todos los reales. Son todos los reales menos el 0. ¿En qué me va a cambiar esto? En que en un principio el conjunto de los números reales va a estar dividido ya desde un principio en dos grandes intervalos, desde menos infinito hasta 0 y de 0 hasta más infinito. Este 0 obviamente no lo voy a tomar en cuenta porque no pertenece al dominio de la función. No podés poner 0 acá. Entonces, calculás la derivada, determinas el dominio, calculás la derivada, la regla de derivación para el cociente. La derivada de 2x, la derivada de x al cuadrado, que es 2x, de x al cuadrado, va de nuevo, empiezo de nuevo. La derivada de x al cuadrado más 1, que es 2x, por x sin derivar, menos regla del cociente. X cuadrado más 1 sin derivar por la derivada de x, que es 1, por eso no puse nada, sobre x al cuadrado. Esto es igual, acá hice cuentitas, 2x al cuadrado menos x al cuadrado menos 1, o sea que 2x al cuadrado menos x al cuadrado te queda x al cuadrado, menos 1 sobre x al cuadrado. Acá voy a analizar dónde esta función derivada es igual a 0. Entonces digo, bueno, f' de x, que tiene esta expresión, es igual a 0, si solo si x al cuadrado menos 1 es igual a 0, porque cuando el numerador sea igual a 0, la derivada se hace 0. Entonces, x al cuadrado menos 1 es igual a 0, ¿cuándo? Cuando x al cuadrado sea igual a 1. ¿Y esto cuándo va a suceder? Esto va a suceder si, solo si, cuando tomas raíz y raíz, la raíz con este cuadrado se cancelan, pero te queda un valor absoluto, porque tenés raíz de x al cuadrado. Esta x puede ser tanto negativa como positiva. Ojo con estas cosas. Entonces, esto es valor absoluto de x igual a 1. ¿Y cuándo el valor absoluto de x va a ser igual a 1?
Bueno, cuando x sea igual a menos 1 o cuando x sea igual a 1. Acá tengo los valores que andaba buscando. Entonces, ¿en cuántos intervalos vas a tener que determinar el signo de la derivada? En 4 intervalos. Desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta 0, porque 0 no está en el dominio de la función, desde 0 hasta 1 y desde 1 a más infinito. Lo mismo, en cada uno de estos intervalos tomo un valor de prueba. Yo tomé menos 2, tomé menos 1/2, tomé 1/2 y tomé 2. Ustedes toman el valor que les guste más. Y lo que hice fue calcular la derivada en menos 2, me dio un signo positivo. La calculé en menos 1/2, me dio signo negativo. Calculé la derivada en 1/2, también me dio signo negativo. Y la calculé en 2 y me dio un signo positivo. Ya tengo todo para concluir. Concluyo que f es creciente, concluyo por el criterio de crecimiento y decrecimiento de funciones, porque eso es lo que estoy utilizando, ese criterio, concluyo que f es creciente en los intervalos menos infinito menos 1, porque la derivada tiene signo positivo, y en el intervalo 1 más infinito, porque la derivada tiene signo positivo. Y que además la función es decreciente en los intervalos menos 1, 0, porque acá la derivada tiene signo negativo, y en 0, 1 también es decreciente, porque acá en 0, 1 la derivada tiene signo negativo. ¿Preguntas? No, profe. Bien, gracias. Bueno, otra cuestión, hasta ahí vimos con esos ejemplitos que con el criterio de crecimiento y decrecimiento de funciones, determinando en qué intervalos el signo de la primera derivada es positivo o negativo, sabemos en qué intervalos la función crece o decrece. Eso ya está. Ahora, vamos a ver otra cuestión. Otra cosa que nos dice la derivada respecto de la función. Nos da el dato de dónde la función tiene máximos y mínimos relativos. Primero vamos a ver cómo se definen los máximos relativos y los mínimos relativos. La definición dice que una función tiene máximo relativo o máximo local, también se llama local, relativo o local, cualquiera de los dos nombres. En un valor c, acá no lo dice, pero es obvio que c tiene que estar en el dominio de la función, porque si c no está en el dominio de la función, si no pertenece al dominio de la función ahí no puede tener nada. Si no está en el dominio no puede tener nada. Bueno, una función f tiene un máximo relativo en un valor c, si resulta que cuando calculas la función en ese valor c, el valor de la función es mayor o igual que el valor de la función en todos los x que están en un intervalo abierto y que contiene a este valor c. Y el valor de ese máximo relativo es f en c, gráficamente, máximo relativo. Relativo porque refiere a un intervalo abierto y que contiene a c, pero un intervalo pequeño. O sea, fíjense, acá, cerquita, no recontra lejos, ahí, un intervalo que contiene, en este caso, al valor 4, cerquita. Si vos miras gráficamente, si vos tuvieses la expresión de esta gráfica, de la función que corresponde a esta gráfica, y mirás acá, esa función en 4 tiene acá un determinado valor. Y si mirás qué valor tendría, por ejemplo, a la izquierda de 4, fíjate que no sé qué valor es, pero es un valor menor.
Y si miro a la derecha de 4, gráficamente veo que el valor de la función también es menor, que es mayor aquí, exactamente en 4. Eso es lo que dice esta definición. Análogamente, la función tiene un mínimo relativo o mínimo local en otro valor c. En el gráfico ese valor c es 6 del mínimo. Si resulta que cuando vos calculas la función en ese c, en este caso aquí, resulta que este valor de la función en c es menor o igual que los valores de la función calculadas en todos los x que están en un intervalo abierto y que contiene a ese valor c. El valor de ese mínimo relativo es f en c, gráficamente. El cs es el 6. Si vos te moves un poquito para la izquierda, fíjate que el valor de la función es mayor que el valor que toma la función en 6. Y si te moves un poquito para la derecha, el valor de la función también es mayor que el valor de la función en 6. Por eso relativo, porque ahí, cerquita, no a 10 cuadras, cerquita, relativo, en ese intervalo. Ahora está todo muy lindo, gráfico y todo lo demás, pero ¿cómo vamos a hacer para encontrar estos valores C? Bueno, la función tiene que cumplir determinadas condiciones. Esas condiciones que tiene que cumplir la función van a surgir de este teorema de Fermat. El teorema dice que si una función f tiene un máximo o un mínimo local en un valor c, y si existe f' en c, si existe la derivada en c, entonces dice que la derivada calculada en c es igual a 0. Si existe. Cabe la pregunta, ¿y si no existe? El teorema no es aplicable a funciones que no son derivables en el punto. En el punto me refiero a cf en c, porque dice si existe. Entonces, resulta que la función puede llegar a tener un extremo local en un valor c en el cual la derivada no exista. Por eso les dije que las condiciones se deducen de este teorema. Acá les puse que desde el punto de vista geométrico, el teorema expresa que la gráfica de una función derivable en los puntos donde alcanza extremos relativos tiene recta tangente horizontal. Porque si dice, si tiene un máximo o un mínimo y existe la derivada, entonces la derivada es 0, bueno, relacionala con la recta tangente. Y si la pendiente de la recta tangente en C es 0, quiere decir que esa recta tangente es horizontal. Gráficamente, esta cuestión de la recta tangente o si la derivada no existe. Acá les puse este grafiquito. Este es el gráfico de una función que no es derivable en este valor C. ¿Cómo sé que no es derivable en este valor c si no tengo la expresión de la función y cómo lo sé desde el gráfico? Bueno, gráficamente una función es derivable cuando yo veo que su gráfica es una curva suave. Una curva suave refiere a esto, curvas suaves. Acá la curva deja de ser suave porque tiene un punto anguloso. Esto se llama un punto anguloso. Acá ya no es más suave la gráfica. Quiere decir que acá la derivada no existe. Fíjense que acá, en este valor b del dominio de la función, tiene un máximo relativo gráficamente, ¿no? Porque si mirás, en este b, la función toma un determinado valor y en un entorno de b, la función toma valores menores. Quiere decir que acá tiene un máximo relativo.
Y fíjense que acá f' en b es igual a 0, y fíjense que si trazás la recta tangente es horizontal, porque esto te dice, relacionado con la recta tangente, esto te dice que la pendiente es 0. Si la pendiente es 0, la recta tangente es horizontal. Lo mismo sucede en D, donde la función tiene otro máximo relativo. Acá f' en D es 0, la recta tangente es horizontal. Lo mismo sucede en E, donde la función acá tiene un mínimo relativo, tiene una recta tangente horizontal, o sea que la derivada en E es 0. Y acá la derivada no existe, y fíjense que acá la función tiene un mínimo relativo, pese a que la derivada no existe. Porque si vos mirás el valor que toma la función en C, si tomás cualquier valor X en un entorno de C, un intervalo pequeñito, resulta que acá la función es mayor que acá. Y si me muevo a la derecha un poquitito, resulta que acá la función es mayor que acá. Responde a la definición de mínimo relativo. Entonces, resulta que gráficamente, si la función tiene extremos relativos y si la derivada existe, en esos puntos la derivada es 0. Relacionado con la recta tangente, tiene recta tangente horizontal. La otra cosa que puede suceder es que la derivada no exista y que ahí tenga un máximo o un mínimo local. Bueno, entonces resulta que por este teorema de Fermat, lo que podemos decir, lo que podemos afirmar, es que si una función tiene un extremo local en un valor C de su dominio, la derivada en este C, la derivada es 0 o no existe. Puede suceder cualquiera de estas dos cosas. Si la función tiene un extremo local, sí tiene. Si vos sabés que tiene un extremo local, allí sabés también, podés asegurar que ahí o la derivada es 0 o la derivada no existe. Estas dos condiciones, que la derivada sea 0 o que la derivada no exista, son condiciones necesarias para la existencia de extremos. ¿Qué significa que son necesarias? Si tiene un extremo, entonces pasa esto, pero no significa que si pasa esto, seguro que tiene un extremo. O sea, a ver, voy de nuevo con esto, un poco con el tema ese del teorema que vimos la clase anterior, o la otra, esa de si una función es derivable en un punto, entonces es continua. Es la misma idea con respecto a condiciones necesarias y suficientes. Esto te dice que estas dos condiciones son condiciones necesarias. Quiere decir que si esto no pasa, no va a tener extremos ahí la función. Eso quiere decir necesarias, no suficiente. Si yo te digo, mira, la función es una función que lo que pasa es que cuando le calculas la derivada, por ejemplo, en 2, esa derivada es 0. Entonces, ¿vos me podés asegurar que ahí tiene un extremo? Respuesta, no sé. Porque es una condición necesaria, no suficiente. Se tiene que cumplir esto, pero si se cumple esto, no quiere decir que tenga un extremo. Entonces, condiciones necesarias. f' en C es 0 o f' en C no existe. Estos valores C, a los que se refieren las condiciones necesarias, se llaman puntos críticos de la función. ¿Y cómo los vamos a encontrar? Porque está todo muy lindo, pero ¿cómo los encuentro? Bueno, fácil, porque si ese C es un C tal que la derivada es 0 o la derivada no existe, ¿qué haces? Calculás la derivada, la igualás a 0, ves para qué valores de X se hacen 0 y también ves para qué valores de X la derivada no existe.
Sigo con los ejemplitos así por el momento, desde el gráfico y desde cuestiones sencillas de observar y de analizar. Bueno, acá les volví a poner que los puntos críticos son condiciones necesarias para la existencia de extremos y que no son condiciones suficientes. Estos ejemplos son ejemplos de funciones que tienen puntos críticos, pero no tienen extremos relativos en los puntos críticos. Estos son ejemplos de lo que les dije. Si yo, por ejemplo, te digo, mira, esta función en tal punto la derivada se hace 0. Entonces, ¿podés asegurar que tiene un extremo? Y no puedo asegurar. Ejemplo, f de x igual a x cubo tiene un punto crítico en x igual 0. ¿Por qué tiene un punto crítico? Y porque la derivada es 3x al cuadrado. O sea, la derivada se hace 0 cuando x es 0. Y sin embargo, no tiene extremo relativo en 0. Desde el gráfico lo vemos por el momento. Desde el gráfico. Igual a x cubo. En 0, punto crítico, porque la derivada en 0 se te hace 0. Pero fíjense gráficamente que en 0 no tiene extremo. Porque si te moves en 0 la función vale 0, la función vale 0 también. Si te moves un poquito hacia la izquierda de 0 y calculás la función, resulta que te va a dar un valor negativo. Si te moves un poquito a la derecha y calculás la función en cualquier valor positivo cerca de 0, resulta que la función te va a dar un valor positivo. Acá te va a dar más pequeño, acá te va a dar más grande. No responde a la definición de extremo relativo, no tiene un extremo relativo. Otro ejemplo de función que tiene punto crítico en un determinado valor y que no tiene extremo. Esta función definida por partes. En 3, esta función tiene un punto crítico. ¿Por qué tiene un punto crítico en 3? Porque la derivada en 3 no existe. ¿Y cómo sé que no existe la derivada en 3? Si lo tuviese que hacer analíticamente, ¿cómo harían para calcular la derivada en 3 y determinar que no existe? ¿O de qué otra forma podrían verificar que realmente lo que les digo es cierto? Que en 3 la derivada no existe. Los escucho. Gráficamente ya lo están viendo y desde el gráfico ya me pueden responder algo. O sea, hay dos formas de verificar, en este caso, ¿no? En esta función en particular. Tienen dos formas de comprobar que en 3 la derivada no existe. ¿Puede ser analizando la continuidad, profe? Muy bien, exactamente. Una es analizando la continuidad. En el gráfico ya se ve que en 3 no es continua. O sea que si haces la continuidad te va a dar que el límite no existe, ¿no? Porque el límite por derecha, para la continuidad estoy hablando, ¿no? Límite por derecha te dará, no sé, ¿qué valor será este? 2, ponele. Y el límite por izquierda te va a dar 3. O sea, no es continua, tiene una discontinuidad esencial en 3. Por el teorema de si es derivable, entonces es continua, de ahí surge ¿qué? Si no es continua, no es derivable. Entonces, no es continua, lo ves en el gráfico, no es derivable. Muy bien, perfecto. Esa es una. La otra sería calculando derivadas laterales por definición. Esas son cualquiera de las dos formas está bien. El tema es que la derivada no existe aquí. O sea,
El tema de que la derivada no exista es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Fíjate que en este ejemplo la derivada no existe y sin embargo, o sea, 3 es un punto crítico de esta función y sin embargo la función en 3 no tiene un extremo relativo, claramente, porque si vos te movés a la izquierda de 3 un poquitito y calculás la función, resulta que ese valor de la función a la izquierda de 3 es mayor que el 3. Y si te moves a la derecha, resulta que ese valor de la función, ese valor es menor que el valor de la función en 3. O sea, no responde a la definición de extremo local o extremo relativo. Bueno, ejemplos de que los puntos críticos son condiciones necesarias, pero no suficientes. Estas dos funciones tienen puntos críticos, la primera en 0, la segunda en 3, pero no tiene extremos relativos. Entonces, vimos que en los puntos críticos una función puede tener extremos relativos o no. Ahora, ¿cómo sé si en un punto crítico la función tiene o no un extremo relativo? Porque está todo muy lindo. Yo busco los puntos críticos y ahora, ¿cómo sé analíticamente cómo determinás si en ese punto la función tiene o no tiene extremos? Analíticamente, ¿eh? Bueno, las condiciones suficientes para la existencia de extremo relativo, tenéis dos maneras de determinarlo. Una manera es utilizando el criterio de la primera derivada. Otra manera es utilizando el criterio de la segunda derivada. Entonces, tenés una función f de x, la tenés definida, analíticamente buscás los puntos críticos, o sea, ¿eso qué significa? Encontrar la primera derivada, ver en dónde esa derivada se hace 0 o en dónde esa derivada no existe. Esos puntos son puntos críticos. Estoy ahí, está todo lindo, tengo los valores de los puntos críticos. Ahora, ¿cómo determino si estos puntos críticos son o no son extremos relativos? Bueno, puedes usar este criterio o puedes usar este criterio. Tenemos dos criterios a mano, el que te guste más, el que te convenga y el que se pueda. El que se pueda, porque no siempre se puede utilizar el criterio de la segunda derivada. ¿Por qué no siempre? Y si la primera derivada no existe, la segunda derivada tampoco. Entonces, sí o sí tendrás que utilizar este criterio. Entonces, le decía, no fue muy arriba. Criterio de la primera derivada, criterio de la segunda derivada. Vamos a ver de qué se tratan estos dos criterios. El criterio de la primera derivada dice que si C es un punto crítico de una función f, si C es un punto crítico, o sea, en este C la derivada se hace 0 o no existe. Si C es un punto crítico de una función f que es continua en un intervalo abierto y que contiene a este valor C, entonces esto dice el criterio. Dice, si la derivada cambia de positiva a negativa en C, entonces f tiene un máximo local en C. A ver, vamos a ver esto, a ver si tengo un grafiquito a continuación. Así. Ahora lo vemos en grafiquitos. Si f cambia de negativa a positiva en C, entonces f tiene un mínimo local en C. Redondeando estos dos, o sea, en términos generales, si resulta que en ese C la derivada cambia de signo, vas a tener allí un
máximo o un mínimo local, lo que se llama en general un extremo local. Después verás si cambia de positiva a negativa o de negativa a positiva. Pero si hay un cambio en el signo de la derivada en un valor C, entonces ahí la función tiene un extremo relativo. Y si no cambia de signo en C, o sea, si la derivada es siempre positiva a derecha y a izquierda, o siempre negativa, entonces la función no tiene extremo local en ese valor C. Gráficamente, fíjense. Acá, este es el gráfico de una función que tiene un máximo local en C. Fíjense, de nuevo, relacionen el signo de la derivada con la pendiente de la recta tangente que tomes en cualquiera de estos puntos. Fíjense, en C, a la izquierda de C, la derivada es mayor que 0. ¿Cómo sé gráficamente? Y porque si trazo una recta tangente, la pendiente es positiva. A la izquierda de C, el signo de la derivada es menor que 0. La pendiente de esta recta tangente es negativa. Tiene un máximo local. Cambia de positiva a negativa. Cambia de positiva a negativa en C, F tiene un máximo local en C. Este grafiquito. Mínimo local en C. El criterio dice, cambia de negativa a positiva, la derivada, ¿no? De negativa a positiva. Esta función tiene un mínimo local en C. La derivada cambia de negativa a positiva. Esta recta tangente tiene pendiente negativa, esta recta tangente tiene pendiente positiva, por eso sé desde el gráfico cuáles son los signos de las derivadas, a izquierda y a derecha. Y estos dos gráficos se corresponden con esto que dice el criterio. Si f es positiva a ambos lados, o si f es negativa a ambos lados de C, entonces la función no tiene extremo local. Fíjense acá. Este es el gráfico de una función que no tiene extremo local en C. No tiene. A la izquierda de C, si trazas una recta tangente, la pendiente es positiva, la derivada es mayor que 0, y a la derecha de C pasa exactamente lo mismo. La pendiente de esta recta es positiva, la derivada es mayor que 0. No cambia de signo. En este grafiquito tampoco cambia de signo. No tiene un extremo local en C tampoco. En estos dos grafiquitos te dicen, mira, si siempre es positiva, si a izquierda y a derecha la derivada es positiva, ahí la función en C no tiene extremo local. Y lo mismo si es negativa tanto a izquierda como a derecha, no tiene. En definitiva, como les dije anteriormente, si hay un cambio de signo de la derivada en ese valor C, entonces en ese valor C la función tiene un extremo local. Si cambia de positiva a negativa tiene un máximo local, si cambia de negativa a positiva tiene un mínimo local. Bueno, ahora vamos a ver el criterio de la segunda derivada. Este criterio dice que si tenés una función definida en un intervalo abierto y tenés un valor x sub 0 que pertenece a ese intervalo, que es un punto crítico de f, cambia levemente la notación, ¿no? Porque acá te habla de un c, y acá te habla de un x sub 0. Este x sub 0 es el c anterior, ponele. Cambia levemente la notación para distinguir
anterior. Bueno, resulta que este x sub 0 es un punto crítico de la función. Tal que, ojo, punto crítico, pero punto crítico que surgió de que la derivada es igual a 0. O sea, si la derivada es igual a 0 en este x sub c, entonces quiere decir que existe la segunda derivada. Porque si obtuviste este x sub 0 como punto crítico del hecho de que la primera derivada no existía, obviamente este criterio no es aplicable, como le dije anteriormente, porque si no existe f', ¿cómo vas a calcular f segunda? De ahí esta aclaración. Bueno, el criterio dice, tenés este x sub 0 que es un punto crítico que salió, que lo obtuviste de cuando hiciste la derivada primero igual a 0. Entonces, ¿qué haces para saber si este x sub 0 es un máximo o un mínimo relativo? Bueno, calculas la segunda derivada, la evalúas en este x sub 0 y si en este cálculo tuviste un valor mayor que 0, entonces la función alcanza un mínimo relativo en x sub 0. Y si cuando calculaste esta segunda derivada, en este x sub 0, en vez de darte un valor mayor que 0, te da menor que 0, entonces resulta que podés concluir que la función alcanza un máximo relativo en ese x sub 0. Y si la segunda derivada es igual a 0, porque acá te habla de mayor y de menor. Y si es igual a 0, bueno, si es igual a 0, el criterio este de la segunda derivada no te da información. ¿Y qué haces? Y bueno, recurrís al criterio de la primera derivada. O te vas a la definición de extremo relativo. En el práctico, cuando hagan práctico, tienen todo tipo de ejercicios. En algunos donde se puede aplicar cualquiera de los dos criterios, en otros donde no se puede aplicar. Y ahora vemos unos ejemplitos. Ahora viene la parte analítica de esta cuestión que hasta ahora vimos en el gráfico, como una forma medio intuitiva. Vamos a ver analíticamente. En este ejemplo. Suponete que tenés este ejercicio que te dice que determines si existen los extremos relativos de las funciones estas que vamos a ver. Determinar si existen porque tal vez no existen. Capaz que te dan un ejercicio donde te digan determinar si existen y a lo mejor no tiene extremos relativos. Bueno, y utilizar el criterio que te resulte más conveniente. A ver, voy a hacer un brevísimo cortecito y ya vengo, ¿eh?
Bueno, estoy nuevamente. Sigo. Entonces, le decía, vamos a ver todo lo que vimos, cómo obtener los puntos críticos, cómo saber si un punto crítico es o no un extremo, qué tipo de extremo, me refiero a si es un máximo o mínimo local, y todo eso. Vamos a ver todo eso junto en este ejemplo. A ver, siempre empezamos por lo más sencillo, ¿no? Por una función polinómica, son las más sencillas. Primero, encontramos el dominio de la función polinómica, todos los reales. Calculas la primera derivada. La primera derivada es 3x al cuadrado menos 2 por 3, 6x. De paso, repasito del cálculo de las derivadas, ¿no? Buscamos los puntos críticos. ¿Cómo? Puntos críticos. Cuando la primera derivada se hace 0 o cuando la primera derivada no existe. Esta función derivada existe para todo x perteneciente a reales. O sea, que para esta función los puntos críticos van a salir de acá de cuando esta derivada sea igual a 0. Porque esta función derivada existe para todos reales. Acá eso se los puse. F' existe para todo x perteneciente a reales, ya que el dominio de F' es los reales. Por lo tanto, los únicos puntos críticos son los que salen de hacer que la primera derivada sea 0. F' igual a 0, sí, solo sí, 3x al cuadrado menos 6x, que es la expresión de la derivada, es igual a 0. Y esto va a ocurrir sí, solo sí, y acá yo lo que hice fue sacar factor común, porque para mí me resulta lo más sencillo, menos cuentas, saqué factor común 3x, y me quedó 3x por x menos 2, igual a 0. ¿Cuándo este producto va a ser 0? Bueno, cuando 3x sea 0, o sea, cuando x sea igual a 0, o cuando x menos 2 sea igual a 0, o sea, cuando x sea igual a 2. Entonces, puntos críticos, x igual 0 y x igual 2. Estos puntos críticos son posibles extremos, son puntos críticos y son posibles extremos. Acá les puse que los puntos críticos dividen el dominio de F en intervalos en cada uno de los cuales determinamos el signo de F'. Similar a lo que hicimos para determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento, porque fíjense que también acá buscamos los valores de x en donde la primera derivada se hace 0. Estamos utilizando el mismo procedimiento. Entonces, para determinar el signo de F' en cada intervalo, lo evaluamos en un punto cualquiera de los mismos. Valor de prueba. Entonces, F' tiene esta expresión, punto crítico 0 y 2. El dominio de la función, que son todos los reales, me quedó dividido en 3 intervalos. Menos infinito 0, 0, 2, 2 más infinito. Valor de prueba en este intervalo, yo tomé menos 1. Valor de prueba en 0, 2, tomé 1. Y valor de prueba en 2 más infinito, tomé 3. ¿Y qué hice? Lo mismo que cuando determiné los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Calculé la primera derivada en menos 1 y cuando la calculas en menos 1 te da un valor positivo. Te queda 3 más 6, te queda 9, valor positivo de la primera derivada. La calculación 1, 3 menos 6 menos 3, valor negativo. Y la calculás en 3. 3 al cuadrado es 9, 3 por 9, 27, menos 18, valor positivo, signo de la primera derivada. ¿Qué me dice esto? Criterio de la primera derivada.
por el criterio de la primera derivada, f' cambia de positiva a negativa en 0, en x igual 0. Por lo tanto, f tiene un máximo relativo en x igual 0. ¿Cuál es el valor de ese máximo relativo? La función, que no la tengo acá, la función evaluada en 0, que no la puse acá, la función evaluada en 0, que es 2. El valor de ese máximo relativo es f en 0, que es igual a 2. Ahora bien, ¿qué pasa en 2? ¿Cómo es el signo de la derivada a izquierda y a derecha de 2? A la izquierda de 2 es negativo, a la derecha de 2 es positivo. O sea que la derivada cambia de negativa a positiva en x igual a 2. Por lo tanto, la función tiene un mínimo relativo en 2. ¿Y cuál es el valor de ese mínimo relativo? F en 2. F en 2, pones el 2, haces las cuentas, te da menos 2, ese es el valor del mínimo relativo. Pregunto, y me voy a remitir ahora al tema de crecimiento y decrecimiento de la función. Vamos a suponer que acá en este ejercicio te piden algo más, que te piden, además de determinar los extremos relativos, que te piden que digas en qué intervalos crece o decrece, en qué intervalos es creciente, en qué intervalos es decreciente. Díganme ustedes eso. Ya tienen todo a la vista. Díganme en qué intervalos la función crece y en qué intervalos la función decrece. Crece en el intervalo menos infinito 0 y en el 2 más infinito, y decrece en el 0 y el 2. Perfecto, muy bien, muy bien. O sea, que con este análisis tienen toda la información para decir dónde crece, dónde decrece, dónde tiene un mínimo y dónde tiene un máximo o no tiene nada. Con este mismo análisis. En este análisis. Bien, perfecto. Acá, en esta diapositiva misma, en la diapositiva siguiente, lo que dije, bueno, a ver, suponete que yo no quería usar el criterio de la primera derivada. ¿Podría haber usado el criterio de la segunda derivada? Sí, porque la primera derivada existe para todos los reales. Ahora vamos a ver cómo hubiese sido utilizar el criterio de la segunda derivada. Esto, olvídense, no lo hice. Acá les puse que por tratarse de una función cuyos puntos críticos son tales que surgieron de las primeras derivadas igualada a 0, o sea, existe, podría haber utilizado el criterio de la segunda derivada para determinar si la función tiene extremos relativos en los puntos críticos. Encontré los puntos críticos. No voy a utilizar el criterio de la primera derivada, voy a utilizar el de la segunda derivada. Puntos críticos teníamos que eran 0 y 2. A ver. Puntos críticos 0 y 2, que surgieron de calcular la primera derivada y ver cuáles eran los valores que esta primera derivada hacía 0. Ahí encontré los puntos críticos, 0 y 2. Entonces ahora me voy acá, digo, bueno, voy a utilizar el criterio de la segunda derivada para saber si en 0 y en 2 la función tiene o no tiene extremos relativos. ¿Qué haces? Calculas la segunda derivada. La primera derivada es esta, ya la había calculado antes. La segunda derivada es el 6x menos 6. ¿Qué haces con esta segunda derivada? La evalúas en 0, en uno de los puntos críticos, y la evalúas en 2. Indiqué mal. Y la evalúas en 2, en otro de los puntos críticos.
Esta segunda derivada en 0 te da menos 6, un valor menor que 0. Por lo tanto, f en 0 igual a 2 es un máximo relativo. Dicho de otra manera, por lo tanto, en x igual a 0, la función tiene un máximo relativo, porque en 0, la segunda derivada, cuando la calculé, me dio un valor negativo. El valor de ese máximo relativo es 2. Esto ya lo vimos antes, porque es f en 0 que te daba 2. Y ahora quiero saber, utilizando este criterio, si en este punto crítico 2, la función tiene o no tiene extremo y si tiene un máximo local o un mínimo local. Entonces, calculo la segunda derivada, en 2. Calculada en 2 te da 2. Lo importante no es el número que te da, sino el signo del número que te da. Me dio un valor mayor que 0. La derivada evaluada, la segunda derivada evaluada en este punto crítico me dio un valor mayor que 0. Por lo tanto, en 2 la función tiene un mínimo relativo. ¿Cuál es el valor de ese mínimo relativo? F en 2, que es igual a menos 2, esa cuenta ya la hicimos también, y este es el valor. Esta es la forma de utilizar el criterio de la segunda derivada. En mi opinión, en este caso era mucho más fácil, hablando solamente de extremos, utilizar este criterio de la segunda derivada. Claro que, si además de pedirte extremos en el ejercicio te hubiese pedido intervalos de crecimiento y de decrecimiento, tenías que hacer esto. Y una vez que hiciste esto, ya está. Ya decís los extremos y listo. Bueno, no obstante, está bueno tener siempre dos opciones. En este caso, podías hacer cualquiera de las dos opciones, criterio de la primera derivada o criterio de la segunda derivada, para determinar si esta función tenía extremos o no tenía extremos. A ver, otro ejemplito. Otro ejemplito. Vamos a ver esta función que ya no es tan sencillita. No es complicado el análisis, pero ya no es un polinomio, ya es otro tipo de función. La función, fíjese, que es 3 menos 2, x más 1 elevado a la 1/3. O sea, 3 menos 2 raíz cúbica de x más 1. El dominio de esta función también son todos los reales. Calculás la derivada primera. Yo acá ya les di la expresión de la derivada primera. La derivada primera, cuando la calculás, la derivada de 3 es 0. La derivada de una constante es 0. Menos 1/3 por 2, 2/3, por x más 1 elevado a ¿quién? A la 1/3 menos 1, que es menos 2/3. Ojo con esto. Siempre que tenés este tipo de potencias negativas, te diría que siempre te conviene escribirla de esta manera. Porque escrita de esta manera, visualizás que el dominio de la primera derivada no son todos los reales como el dominio de la función. Porque acá no podés poner el valor menos 1. O sea, el dominio de la primera derivada son todos los reales menos el menos 1. Y otra cosa más, visualizás acá que esta expresión, que es la expresión de la primera derivada, nunca se hace 0.
No hay ningún valor real para el cual esta expresión se haga cero. Ninguno. Entonces, dos cosas. Por un lado, que la derivada primera nunca se hace cero, o sea, de ahí no vas a tener ningún valor crítico. Y por el otro lado, que la derivada primera no existe cuando x es igual a menos 1. Este x igual a menos 1, que pertenece al dominio de la función, porque el dominio de la función son todos los reales, es el único punto crítico para esta función. Bien, veamos si en este punto crítico x igual a menos 1 hay un máximo local, un mínimo local o si no hay nada. Bueno, ustedes ya están viendo la diapositiva de que no hay nada, ¿no? Entonces, los intervalos en los cuales me quedó dividido el dominio de la función son menos infinito menos 1, menos 1 más infinito. Tomé un valor de prueba en este intervalo, tomé menos 2, y tomé otro valor en este intervalo, tomé 2. Podría haber tomado 0, ¿no? Ahora sí no lo estoy mirando. Bueno, en realidad podía tomar lo que se me ocurriera. Bueno, ¿y qué hice? Calculé la primera derivada en menos 2, me dio un valor negativo, calculé la primera derivada en 2, me dio un valor negativo. Resulta que en 1, el signo de la derivada no cambió. Negativo, negativo. ¿Qué significa eso? Que la función no tiene extremo relativo en menos 1. Y acá le puse una observación. En este caso, no se podría haber aplicado el criterio de la segunda derivada porque en x igual a menos 1, que es el punto crítico, la primera derivada no existe. No podés calcular la segunda derivada para ver qué pasa en menos 1 porque ahí la derivada no existe. Entonces, ¿para qué vas a calcular la segunda derivada? No tiene sentido. Pregunta. Además de la pregunta habitual de si no entendieron algo, me dice, bueno, eso ya lo saben. Pregunta. Si además yo quiero saber si esta función dónde crece, dónde decrece, en qué intervalos crece y en qué intervalos decrece. Intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Los escucho. En ese caso creo que habría solamente intervalos de decrecimiento en el menos infinito menos 1 y en el menos 1 más infinito. Sí. Creo que sería así. Sí. En realidad, esta función es siempre decreciente. Eso es lo que te dice. O sea, esto de, estaría perfectamente bien que vos me respondieras decrece el menos infinito menos 1 y decrece el menos 1 más infinito, está perfecto. Pero además, como el menos 1 pertenece al dominio, yo digo, bueno, esta función es decreciente en todo su dominio. Pero está muy bien lo que dijiste, porque estamos mirando por intervalo. Siempre decrece. No tiene extremo relativo. Siempre decrece. Bien. Y vamos con otro ejemplo, en el que, como ustedes ya pueden ver, se podría haber aplicado el criterio de la primera derivada y solamente apliqué el criterio de la segunda derivada. El tema es que con esta aplicación del criterio de la segunda derivada yo no puedo determinar si hay, mejor dicho, no puedo determinar en qué intervalos la función crece y en qué intervalos la función decrece. En realidad lo puedo responder, lo puedo saber, pero no me serviría para justificarlo analíticamente o formalmente, porque para responder respecto a dónde una función crece o decrece, tengo que utilizar el criterio de crecimiento y de decrecimiento que me habla de la primera derivada. Pero ya intuyo qué me va a dar cuando hago el análisis. Ahora lo charlamos. Bueno, esta otra función.
El dominio de la función son todos los reales menos el 0. Estoy viendo una cosa. Sí, que tomé la misma función para mostrarles esto. Es la misma función que tomé para analizar intervalos de crecimiento y de decrecimiento. La misma función. Y utilicé el criterio de la segunda derivada porque en realidad ahora, después de lo que ustedes saben, ya acá y mirando este cuadro, me pueden decir si en -1 y en 1, si la función tiene extremos y si tiene máximos o mínimos relativos. ¿Me pueden decir eso? Ahora, en este momento. Solo si pueden. Si no, vamos al criterio de la segunda derivada y después vuelvo acá y les hago ver. Solo si pueden. Pero acá ya está, ¿eh? Acá ya tienen toda la información para decidir si en -1 y en 1 la función tiene un máximo o mínimo relativo. La información está ahí. Ahora volvemos. Bueno. La derivada primera la puse directamente porque ya antes estaba todo el cálculo. Es x² menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces calculamos los puntos críticos. Ya el cálculo lo habíamos hecho en otro contexto, ¿eh? F' de x es igual a 0 cuando x es igual a -1 o cuando x es igual a 1. Y por otra parte, la derivada primera no, o sea, puntos críticos hasta el momento de igualar la derivada primera a 0 y de encontrar los valores de x que hacen que esta primera derivada se haga 0, -1 y 1. ¿Hay más puntos críticos? A ver, la primera derivada no existe cuando x es igual a 0, pero x es igual a 0 no está en el dominio de la función, o sea que no es punto crítico. Puntos críticos pertenecen al dominio de la función, o sea, no es punto crítico. Eso se los escribí acá. Entonces, y esto que acabo de decirlo, se los escribí acá. Los puntos críticos son -1 y 1. Voy a utilizar el criterio de la segunda derivada para determinar si en x igual a -1 y en x igual a 1 la función tiene o no tiene extremos relativos. Calculas la segunda derivada utilizando la regla de derivación para el cociente. Esto ya se los había dicho, creo. No sé, bueno. La derivada de x al cuadrado menos 1 es 2x por x al cuadrado sin derivar menos x al cuadrado menos 1 sin derivar por x al cuadrado derivado, que es 2x, sobre x al cuadrado, que es x a la cuarta. Esta expresión la trabajas un poquitito y te queda 2x cubo menos x al cuadrado, perdón, te queda 2x cubo menos distributiva, menos 2x cubo menos 2x. Entonces, de ese 2x cubo menos 2x cubo, uno positivo, el otro negativo, se te fueron. Te quedó en el numerador, no, menos 2x no, 2x positivo, porque con este menos se me hace un más acá. Te quedó 2x positivo de esta distributiva, 2x positivo sobre x a la cuarta. Entonces esa x del numerador con una potencia de la x del denominador, te queda 2 sobre x al cubo. En definitiva, la segunda derivada es esta.
2 sobre x al cubo. Entonces, ya tengo la segunda derivada. Calculo la segunda derivada en uno de los puntos críticos, menos 1, me da menos 2, valor menor que 0, por lo tanto, f en menos 1 igual a menos 2 es un máximo relativo. Dicho de otra manera, en x igual a menos 1, esta función tiene un máximo relativo. El valor de ese máximo relativo es f en menos 1 igual a menos 2. Ahora, evaluás la segunda derivada en el otro punto crítico. En 1 es igual a 2, valor mayor que 0. Por lo tanto, ahí en x igual a 1 la función tiene un mínimo relativo. ¿Cuál es el valor de ese mínimo relativo? Es f en 1 igual a 2. Bien, y antes de seguir, voy a volver, como les dije, y vamos a mirar la tabla de cuando hicimos todo ese trabajito de la tabla para crecimiento y decrecimiento. Vamos a recordar, a ver, en menos 1 máximo relativo, en 1 mínimo relativo. Vamos en busca de la tabla. No pasé. ¿Dónde está? ¿Cómo me acuerdo? Acá. Tabla. Busqué, no voy a mirar esto. Calculé la primera derivada, dije, bueno, estoy buscando puntos críticos ahora. Calculé la primera derivada, busqué donde la primera derivada se hace 0, encontré que la primera derivada se hace 0 en menos 1 y en 1, hice los intervalos, tomé valores de prueba, calculé la primera derivada en cada valor de prueba y tengo esto. Esto no lo miren. No estoy viendo intervalos de crecimiento y decrecimiento. Estoy tratando de determinar desde esta tabla, que es la que hubiese hecho si hubiese utilizado el criterio de la primera derivada para determinar si estos puntos críticos son o no extremos relativos, de acá. Fíjense, en 0 no puede haber nada porque la función no está definida en 0. O sea, en 0 nada. Si no está definida no puede tener nada. Fíjense, a la izquierda de 1, en menos infinito menos 1, el signo de la primera derivada es positivo. Y cambia de positiva, cuando me voy a la derecha, de menos 1, perdón. A la izquierda de menos 1 positivo, a la derecha de menos 1 negativo, cambia de positiva a negativa. En x igual a menos 1, f tiene un máximo relativo. En 1, la derivada cambió de signo también, pero acá de negativa a positiva. ¿Qué significa este cambio de negativa a positiva? Que la función tiene un mínimo relativo en x igual a 1. Lo podías haber hecho por el criterio de la primera derivada o por el criterio de la segunda derivada. Repito una vez más, si lo hacías por el criterio de la primera derivada, hacías todo esto mismo y además determinabas en qué intervalos la función crecía y en qué intervalos la función decrecía. Si tienen alguna pregunta, los escucho. Si no, sigo con extremos absolutos.
¿Ninguna pregunta, chicos? No, profe. Bien. Estoy mirando hasta dónde darles. Tampoco los quiero... Vamos a ver extremos absolutos. Lo de concavidad lo vamos a dejar para el próximo viernes. Bien. Extremos relativos o locales. Recuerdan que les dije, y tienen acá escrito en la diapositiva, hablamos de extremos relativos o locales porque hablamos de que en un entorno de un determinado valor, en un entorno de B, ahí en los alrededores, miro lo que hace la función a la izquierda, o qué valores toma la función, mejor dicho, a la izquierda de B y a la derecha de B, y comparo con el valor de B. Acá con el valor de C y acá con el valor de... Ahí, cerquita, en un intervalo que contiene a D, a C, a B, cerquita. Por eso relativos, ahí, cerquita. Ahora, absolutos se refiere a el mayor valor que toma la función en todo su dominio, o al menor valor que toma la función en todo su dominio. Ya no relativo ahí, a un intervalo en las cercanías de, en todo su dominio. La definición es de máximo absoluto y mínimo absoluto, es absolutamente, valga la redundancia, similar a los relativos, solamente que acá te hablan de no para un X que pertenece a un intervalo que contiene a C, sino para todo X perteneciente al dominio de la función. Máximo absoluto. Por ejemplo, esta función que estamos viendo en la gráfica tiene un máximo absoluto en 0. ¿Por qué? Porque es el mayor valor que toma la función en todo su dominio. Ya no miro ahí cerquita, en todo su dominio. Lo mismo, de manera similar, se define un mínimo absoluto. Absoluto global, extremos absolutos o globales, también lo pueden encontrar así, como global en los libros. Mínimo absoluto global cuando el valor de la función en ese valor C, que en este ejemplo ese C sería también un 0, resulta que en 0, esta función en 0 toma el menor valor para todas las X pertenecientes a su dominio. ¿Es la misma definición? No, la misma, no estoy mintiendo. Es similar, pero solamente que se refiere a todas las X de su dominio. Estos serían dos ejemplitos gráficos para que vean de qué estamos hablando. Lo que vamos a ver, lo que van a tener para trabajar en el práctico, son extremos absolutos en intervalos cerrados. Cuando vimos los teoremitas de continuidad, no sé si recuerdan que vimos 3 teoremas. Teoremas de funciones continuas en intervalos cerrados, vimos 3 teoremas. Vimos el teorema de Bolzano, el teorema del valor intermedio y vimos el teorema de Weierstrass, que les dije, después vamos a hacer referencia, más adelante vamos a ver. El teorema de Weierstrass dice que si tenés una función continua en un intervalo cerrado, ahí alcanzas siempre un máximo y un mínimo, siempre, en un intervalo cerrado. Y resulta que este máximo y este mínimo, yo les mostré un grafiquito también, recuerdo, ya tienen la diapositiva. ¿Dónde puede ocurrir? Puede ocurrir en cualquier punto en el interior del intervalo o
en los extremos. En cualquier lado puede estar. En cualquier punto del intervalo cerrado puede estar. En este gráfico, por ejemplo, fíjense, esta función tiene acá, en B tiene un máximo relativo, en C tiene un mínimo relativo, en D tiene un máximo relativo. Ahora, gráficamente, fíjense que acá en D la función en este intervalo cerrado A, E, en D, la función, repito, en este intervalo cerrado, alcanza el máximo valor de toda la función en este intervalo cerrado, el máximo absoluto de f en el intervalo AE se produce en D y coincide con uno de los máximos relativos, porque este además es un máximo relativo. Entonces, si ese máximo o mínimo absoluto se produce en el interior del intervalo, va a coincidir con un máximo relativo o un mínimo relativo. Pero también puede ser que se produzca en los extremos del intervalo. En este ejemplo, fíjense que acá, en A, la función toma el menor valor para todos los x que están en este intervalo cerrado. En un extremo del intervalo tiene un mínimo absoluto. En este intervalo cerrado AE no estamos diciendo que es el máximo absoluto de la función ni el mínimo absoluto de la función. Estamos diciendo el máximo absoluto y el mínimo absoluto en intervalo cerrado tal. Entonces, a ver, sabiendo esto, que el máximo absoluto y el mínimo absoluto se producen o bien en los máximos o mínimos relativos o en los extremos del intervalo, ¿qué hacemos? Bueno, buscamos en un principio los máximos y mínimos relativos dentro de ese intervalo. Por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento? En este ejercicio te dan esta función y te piden que encuentres el máximo y el mínimo absolutos de la función en este intervalo cerrado, menos 2, 3. ¿Qué hacemos? Primero vamos a buscar los máximos y mínimos relativos. Después veremos si en esos máximos y mínimos relativos está el máximo absoluto o no. Pero primero buscamos los relativos. ¿Cómo? Como venimos haciendo hasta ahora, encontramos los puntos críticos de la función. La primera derivada, 4x al cubo menos 4x, la igualas a 0. Determinás los valores de x que hacen que esta función derivada sea igual a 0. Bueno, yo acá lo que hice fue sacar factor común. Me quedó 4x por x cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces dije, bueno, ¿cuándo esta expresión se hace 0? Cuando 4x sea igual a 0, o sea, cuando x igual a 0, o cuando x al cuadrado menos 1 sea igual a 0. X al cuadrado menos 1 igual a 0, si solo si x igual a 0, o x igual a menos 1, o x igual a 1. Acá omití pasos. X igual a menos 1 o x igual a 1 surge de decir acá, bueno, esto es x al cuadrado igual a 1, raíz de x al cuadrado igual a raíz de 1, valor absoluto de x igual a 1, x igual a 1 o x igual a menos 1. Entonces, la derivada existe para todos los x pertenecientes a reales, por lo tanto, los únicos puntos críticos de la función van a salir de acá, de donde la derivada se hace 0, que ya lo tengo. Tengo que se hace 0, en menos 1 y en 1. Puntos críticos de la función, candidatos a extremos relativos por el momento.
Entonces, calculamos la función en estos puntos críticos. Calculas la función en -1, en 0 y en 1. F en -1 te da -3, F en 0 te da 2 y F en 1 te da -3. ¿Qué más haces? Porque ya sabes que o están en los extremos relativos o están en los extremos del intervalo. Calculas la función en -2 y calculas la función en 3. ¿Y ahora qué haces? Tenés todos los valores de la función en los puntos críticos y en los extremos del intervalo. Comparás. Decís, a ver, ¿cuál es mayor de todos? -3, -2, bueno, -3 es igual a -3, ¿no? 6 o 61. Bueno, el mayor de todos estos valores es 61. Quiere decir que la función alcanza el máximo absoluto en x igual a 3 y ese valor es 61, el máximo absoluto en el intervalo cerrado -2, 3. Y el menor valor de estos valores es el mínimo absoluto de la función en este intervalo. ¿Cuál es el menor valor de todos estos valores? -3. Y resulta que -3 lo alcanza en x igual a -1 y en x igual a -3. ¿Tiene dos mínimos absolutos? No. El mínimo absoluto es uno solo. El valor es -3. Ese mínimo absoluto lo alcanza en dos valores en ese intervalo, en -1 y en 1. El valor del mínimo absoluto es uno solo y es -3. Eso acá se los dejé escrito. Hasta acá llegamos, pues después sigue con cavidad. Si además de saber esta cuestión de máximos y mínimos absolutos, hubieses querido averiguar si en estos valores de los puntos críticos hay máximos o mínimos relativos, utilizabas alguno de los criterios para determinar eso. Si la consigna es solamente los absolutos, con hacer esto es suficiente. ¿Preguntas? No, profe, yo no tengo ninguna pregunta. Bien. Bueno, si nadie más tiene una pregunta, dejamos acá y la próxima clase seguimos con concavidad. La próxima clase, el viernes de la semana que viene, seguimos con concavidad. Viernes de la semana que viene y... A ver. Pregunto, les hago una pregunta. ¿Cómo están preparados para el parcial? Sinceridad absoluta, ¿eh? En este momento no le voy a poner nota a nadie. ¿Preparados para el parcial? Bien, mal. La pregunta apunta a lo siguiente. ¿Les ponemos clases de consulta lunes y martes? ¿Necesitan clases de consulta el lunes y martes? Sí, profe, no estaría mal. Bueno. ¿Alguien más? Si son muchos los que me dicen que necesitan clases de consulta previas al parcial, yo les digo a Gonzalo y a Martín que pongan una consulta el lunes y otra el martes. Si son pocos, con una sola consulta es suficiente. O sea, no hagamos que Martín y Gonzalo arreglen sus horarios para darles consultas y que después no haya nadie, ¿se entiende? O sea, si las necesitan no hay ningún problema.
Las ponemos, acomodamos horarios, nos organizamos. Si no las necesitan, no nos hagan organizar por nada. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, para mí también estaría bueno que haya consulta. Ujú. Bueno, ahora me comunico con Gonzalo y con Martín y les digo que pongan, hasta ahora, bueno, hay poquitísimos, acá también hay 13. Hasta ahora, con solamente 2 alumnos que necesiten consulta, con un día es suficiente. O sea que vamos a ver qué día pueden ellos, porque estamos todos muy complicados con los horarios. Vamos a ver qué día pueden ellos y qué día pueden ustedes. Para lo cual es necesario que ahora vayan a la clase de la práctica y conversen con ellos. Yo ahora les aviso, pero ustedes tienen que conversar con ellos para coordinar día y horario en que puedan ellos y puedan ustedes.